¿Qué es un programa? La pregunta es esa. ¿Qué es un programa? Se puede decir que un programa, dada la definición de von Neumann desde 1946, se puede decir que es un conjunto de instrucciones que sigue la computadora para alcanzar un resultado específico. Es decir, el programa se escribe en un lenguaje de programación a partir de un diagrama que fue diseñado con anterioridad. En otras palabras, entonces, un programa es el resultado de un análisis profundo, diseñando primeramente un algoritmo y escribiéndolo en un lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje, tal como la palabra lo dice, tiene reglas. En este caso, el lenguaje de programación también tiene reglas, que son reglas sintácticas que definen la formación de instrucciones válidas y reglas semánticas que definen el significado de tales instrucciones. Por eso, cuando aprendemos un lenguaje de programación, es importante aprender esas dos cosas. Las reglas sintácticas, el cómo, y las reglas semánticas, el para qué se escribe eso, o el qué significan. Existen, vamos a nosotros a trabajar con dos lenguajes. El lenguaje algorítmico pseudocódigo es muy esencial porque es un lenguaje muy independiente de cualquier lenguaje de programación. Lo que lo caracteriza es que cualquiera que domine el lenguaje pseudocódigo va a poder transferir ese lenguaje, ese código, en cualquier lenguaje de programación. No es dependiente de algún lenguaje de programación, sino que es un lenguaje algorítmico y ese código que creamos lo podemos transportar a otro lenguaje de programación fácilmente. Y también veremos entonces el lenguaje de programación C, que es un lenguaje estructurado. Utilizaremos la programación estructurada para iniciarnos con lo que son los algoritmos, y ese tiene algo muy peculiar. Se diseña de arriba hacia abajo, top-down, jerárquicamente, usando solo un conjunto de restricciones de estructuras de control en cada nivel. Es decir, tiene instrucciones secuenciales, tiene estructuras selectivas y estructuras repetitivas. Es muy diferente a otros lenguajes también de alto nivel que se enfocan al paradigma de la programación orientada a objetos. Sin embargo, para iniciarnos en la programación, para iniciarnos en resolución de problemas, para adquirir un pensamiento profundo, analítico, un razonamiento flexible, para empezar a construir nuestros propios diagramas de flujo y transportarlos a un lenguaje de programación, vamos a utilizar precisamente el lenguaje C, el cual es de esa manera estructural. Para resolver los problemas que vamos a plantear, daremos esos tres pasos. Primeramente, desarrollaremos el algoritmo, que da una solución muy general. Segundo, vamos a pasar a construir el diagrama de flujo, que es un esquema gráfico y que detalla la solución del problema. Y en tercer lugar, desarrollaremos el programa en algún lenguaje de programación, teniendo el programa en lenguaje algorítmico primero y posteriormente lo vamos a transportar a C. Utilizaremos NetBeans 8.1 con el compilador de C, el cual lo pueden descargar de internet, de la página oficial de NetBeans, y también viendo tutoriales buscando la forma de instalarle el compilador de C a NetBeans. Algo que tenemos que tener en cuenta en la construcción del lenguaje algorítmico: los símbolos y lo que representan. Ese símbolo representa la instrucción de leer, y lo que ponemos adentro, en lenguaje algorítmico lo escribimos así: leer y lo que tenemos adentro, A, B y C. Ese es otro ejemplo de cómo se representa lo que hacemos gráficamente en lenguaje pseudocódigo o lenguaje algorítmico. Este símbolo representa hacer, y cuando nosotros creamos una instrucción adentro, un proceso,
lo transformamos al lenguaje algorítmico de la siguiente manera. Escribimos hacer y también después escribimos lo que pusimos dentro de ese proceso. Y aquí tenemos otro ejemplo. Ese símbolo significa escribir lo que tenemos dentro, entonces lo pasamos de esta manera, escribiendo así y después lo que tenemos dentro del símbolo. Este es un ejemplo muy peculiar. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de ese símbolo de escribir ponemos lo que se llaman indicadores. ¿Qué son los indicadores? Un indicador, como bien dice la palabra, le indica al usuario lo que está viendo o lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si lo que quiere hacer el programa es mostrar al usuario el sueldo, pero si nosotros únicamente mostramos en pantalla 1550, el usuario no va a entender qué significa ese número o qué representa ese número. Por lo tanto, si escribimos un texto antes que diga sueldo, un espacio, y a continuación el número, entonces el usuario ya sabe que ese 1550 significa el sueldo. Entonces, es importante que a la medida que sea posible, pongamos nuestros indicadores dentro de ese símbolo. No siempre se va a hacer así, pero es una buena práctica porque de esa manera sabemos que le tenemos que indicar al usuario lo que tiene que ver, lo que está viendo, lo que va a hacer. En ese caso, el texto que nosotros en el cual el texto que sea el indicador, tenemos que ponerlo entre comillas, tal como se pone aquí. Y posteriormente lo separamos con una coma, la variable que se va a imprimir después del texto. En ese caso, sueldo, y a continuación se escribiría 1550, que es lo que podría valer la variable SUE. Todo esto entonces se pasa de esa manera al lenguaje pseudocódigo o algorítmico. Consideremos el primer problema que resolvimos, el del ejemplo 1.6, el cual fue únicamente invertir los datos que recibimos de entrada. En el diagrama de flujo podemos observar que recibimos 4 datos, A, B, y C y D. Y después los imprimimos o los escribimos de forma inversa, empezando con D, C, B y A. Pasando el diagrama de flujo al lenguaje pseudocódigo o algorítmico, la primera instrucción es la de lectura. Por lo tanto, escribimos leer y lo que contiene A, B, C y D. Y la segunda instrucción representa escritura. Y le ponemos escribir D, C, B y A. Estos símbolos de inicio y fin no son instrucciones en sí. Únicamente son representaciones del comienzo y del final. Por lo tanto, no llevan ninguna instrucción al transformarlos en lenguaje algorítmico. Y las instrucciones se numeran de acuerdo al modo en cómo aparezcan en el diagrama de flujo. Por ejemplo, aquí la primera instrucción fue la de lectura y la segunda fue la de escritura. Pasamos al siguiente ejemplo. Siguiendo ese mismo diagrama, convirtiéndolo ahora ya formalmente en un problema escrito en lenguaje algorítmico, tenemos que dentro de ese cuadro tenemos escrito ese problema. De forma inicial tenemos que tener un nombre, tenemos que asignarle un nombre al problema que estamos resolviendo. El nombre del problema tiene que ser representativo o tiene que significar algo de acuerdo a lo que se está haciendo dentro del problema, a la solución que se le está dando al problema. Por ejemplo, yo le puse invierte datos. Algo importante, los nombres de los problemas no tienen que tener espacios, por eso en ese espacio que está aquí le puse, en vez de un espacio sin nada, le puse el guión bajo, para que sea consecutivo los caracteres. Ahora, posteriormente, está la parte en la cual vamos a escribir una pequeña descripción acerca de lo que hace el programa.
En este caso le escribí, el programa, dado un conjunto de datos de entrada, invierte el orden de los mismos cuando los imprime. Podría decirse que esto que estamos viendo aquí es un comentario y es una buena práctica de programación, porque de esa manera sabemos que programa que estamos creando aquí es de qué trata ese programa, porque estamos describiendo en un comentario lo que va a ser el programa. Posteriormente viene la declaración de las variables. Aquí se declaran las variables que se utilizan en el programa. ¿Y cuáles se utilizan? 4 variables para ese problema: A, B, C y D. ¿De qué tipo de datos son? También se tiene que escribir en esa parte. Son variables de tipo entero. Ya que se declaran las variables, entonces pasamos a realizar las instrucciones. Para este caso únicamente tenemos 2 instrucciones, las cuales las colocamos al final de lo que es el desarrollo del programa. Bien, entonces ya pasamos las 2 fases primeras: el análisis del problema, la solución en un diagrama de flujo, la solución del programa en un lenguaje algorítmico, y ahora vamos a ver la solución del problema en programación en C. Por eso prestemos mucha atención a este paso. Tengo aquí NetBeans 8.1. Tengo el compilador de C. Para iniciar un programa en C, ya instalado en NetBeans, tenemos que darle clic al menú Files, File, y buscamos la opción que diga New Project. Siempre tenemos que hacer eso las veces que vamos a crear un nuevo programa. Teniendo eso, entonces nos va a abrir un formulario y aquí dentro tenemos que tener seleccionado C diagonal C++ y C diagonal C++ Application. Teniendo esto, bien, continuamos. Entonces, ya teniendo seleccionado esto, damos clic en Next y aquí tenemos otro formulario. En la parte de Project Name le ponemos el nombre del proyecto. En este caso, nuestro nombre del programa es invierte-datos. Se lo podemos poner en mayúsculas o podemos utilizar minúsculas y mayúsculas. En mi caso, voy a utilizar puras mayúsculas. Invierte-datos. Recordemos tener la casilla de crear el archivo main activada y dándole clic en finalizar, continuamos. Nos generará una carpeta dentro de documentos, una carpeta NetBeans, y dentro va a estar el proyecto, que va a tener el nombre con el cual creamos el proyecto. Del lado derecho tenemos esa casilla que se llama Projects, en donde van a aparecer todos los proyectos que tengamos creados, y dándole clic en el símbolo más nos expande las demás carpetas dentro. En esa carpeta en particular, Source Files, tenemos un archivo que se llama main. Dándole doble clic, lo abriremos y en la parte derecha nos aparece el código generado automáticamente por NetBeans. Ese código está creado en C, pero vamos a empezar nosotros con C. Por lo tanto, eliminamos todo el código. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para empezar a escribir código en C? Tenemos que tener en cuenta que existen lo que se llaman librerías. Las librerías son un conjunto de funciones que nos van a permitir a nosotros realizar ciertas acciones. Por ejemplo, una librería que vamos a utilizar es la siguiente, las cuales se escriben de la siguiente manera. Para incluirlas al programa, con la palabra reservada include, le damos un espacio, y dentro de los símbolos de menor y mayor que, en la parte intermedia, vamos a escribir el nombre de la librería que vamos a incluir en nuestro programa, la cual va a ser stdio.h. Esa librería incluye todas las funciones que nos van a permitir imprimir en pantalla o solicitar datos del teclado.
Básicamente, para eso la vamos a utilizar. Posteriormente, en la línea de código 3, dándole un espacio, vamos a escribir el método principal. Métodos vamos a verlos más adelante, pero básicamente tienen que saber que el método principal se escribe con la palabra reservada in, referenciando a un tipo de entero, in, y escribimos main y ponemos paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis. De ahí toda función se abre con una llave y se cierra con otra llave. De esta manera. Siempre, eso es básico. Tenemos que tener en cuenta que se abre una llave y también se tiene que cerrar. Teniendo esa estructura básica, entonces dentro del main, decimos dentro porque contiene todo lo que sea, desde donde se abre la llave hasta donde se cierra, todo lo que está aquí adentro es parte del main. Por eso vamos a tomar en cuenta eso a la hora de explicar los programas. Digo yo dentro del main, ya saben a qué me refiero. Vamos a empezar a escribir el código. ¿Cuál código? De inicio tenemos que tener una palabra reservada llamada return 0, punto y coma. Porque al escribir la palabra reservada in, nos pide que regresemos un valor entero. Esto es básico, esto van a hacerlo para todos los programas que creen, esto. De ahí entonces sí, empezamos a escribir las instrucciones que tenemos aquí. Primeramente, como vemos aquí, tenemos un comentario, como lo platicaba hace un momento. Un comentario que nos describe qué es lo que va a hacer el programa. Y es una buena práctica de programación, les comentaba, porque de esa manera vamos a saber qué es lo que hace nuestro programa. Y otra persona, otro programador que lean ese código, sabrá qué está haciendo ese programa.